Lo que os vengo a explicar yo es una cosa que veréis que es algo obvio, pero que a veces necesitamos un estímulo externo para que hagamos algo obvio. No vengo aquí a hablar de mi libro, sino de nuestro libro, en concreto de todas estas entidades. El proyecto Onconaen es un proyecto de desarrollo, de innovación, ¿de acuerdo?, que está sponsorizado, facilitado por la Euroregión. Sabéis que la Euroregión, nosotros estamos en Euroregión junto a Navarra y a la región francesa de Nueva Aquitania, de los Pirineos Atlánticos, y hay los gobiernos de las tres entidades tienen una organización que es la Euroregión para fomentar el desarrollo en múltiples áreas, ¿de acuerdo? Dentro de estas múltiples áreas están el desarrollo tecnológico y hay proyectos competitivos a uno de los cuales concurrimos y nos dieron este proyecto a todas estas entidades, ¿de acuerdo? A todas estas entidades que veis aquí, al Basque Health Cluster, Biodonostia, BRIO, que es el Instituto de Investigación del Hospital Bergoní de Burdeos, de Godó, Euskampus, Sodena, que es el clúster de Navarra, Gipso, que es un clúster francés, Tixante también, Biartean, que es una entidad de comunicación a ambos lados de la frontera, el Complejo Hospitalario de Navarra y Oncológico. Bueno, entonces, ¿de qué va todo este proyecto? Pues primero merece la pena situaros en un ámbito que quizá los que no estéis en sanidad directamente no conoceréis mucho como reto específico, que es el tema de la oncología asociado al envejecimiento, lo que llamamos la oncogeriatría. Me parece que poner esta gráfica aquí es como predicar a conversos, no os voy a decir que envejecemos, porque me parece que habrá quien lo ha explicado mucho mejor que yo durante la jornada de hoy. Nuestra sociedad envejece. Y se da la circunstancia de que el cáncer es una enfermedad asociada al vivir. Cuanto más vivimos, más cáncer tenemos. De hecho, el factor de riesgo más importante para tener cáncer es vivir. Todo lo que conduzca a vivir puede conducir a tener cáncer, y eso se entiende fácilmente. Además, bueno, las cifras de hoy en día son bastante explicativas por sí mismas. Más del 60% de los tumores se diagnostican en personas mayores de 65 años, ¿de acuerdo? Es verdad que los casos que más llaman la atención normalmente son los casos de cáncer en gente joven, y hay muchos también, pero no es verdad eso que se dice, cada vez se da más cáncer en gente joven. No, no, el cáncer sigue siendo una enfermedad asociada al envejecimiento, y en la medida en que la sociedad envejece, va a haber más diagnósticos de cáncer. Y eso tiene unas connotaciones específicas. Como bien sabéis, las personas no somos iguales y la edad cronológica no matiza bien la situación en la que estamos. Esto es un ejemplo de una gráfica de un paper de Walter, en que básicamente utilizando una escala de valoración del estado de salud, digamos, valoración del estado de salud general, analiza la expectativa de vida en distintas edades. Es decir, una persona de 70 años que en esta escala de valoración del estado de salud está en el percentil 25 o superior, tiene una expectativa de vida de 21 años, mientras que está en el inferior tiene una expectativa de vida de 79 años, ¿de acuerdo? Eso que es obvio, es decir, la diferencia de expectativa de vida para una persona de 70 años puede ser 20 o 9, según cómo esté de salud. Eso que es obvio tiene unas connotaciones muy importantes a la hora de decidir tratamientos ante enfermedades, ¿de acuerdo? En particular, ante el cáncer. Porque cuando a uno se le diagnostica el cáncer y va al médico, un cáncer, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué objetivo tiene que plantearse el equipo médico? Cuando digo el médico me refiero a todo el equipo sanitario, ya lo entendéis. ¿Qué objetivo se tiene que plantear el equipo médico ante una persona que tiene un tumor? Bueno, pues uno podría decir curarlo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? ¿Vivir más tiempo? ¿Quiere decir controlar la enfermedad? ¿Quiere decir utilizar una estrategia terapéutica limitando la toxicidad? ¿Preservar la calidad de vida? ¿O recuperarse de una vulnerabilidad en la que la enfermedad la ha puesto a uno? Estos no son digresiones teóricas, es la realidad. Digamos, sabéis que, a ver, si uno tiene una peca y le molesta, va a un dermatólogo y tenga la edad que tenga, se la puede quitar, es bastante sencillo, digamos. Pero si uno tiene un cáncer y se lo tenemos que quitar, la estrategia terapéutica no es tan sencilla en muchos de los casos, puede ser muy agresiva. Y por eso el planteamiento tiene que ser muy claro. ¿Qué es lo que quiero con esa persona? ¿Le quiero erradicar la enfermedad? ¿O quiero que viva más tiempo? ¿O quiero que el tiempo que viva mejor? Eso es muy relevante. A los 30 años, cuando uno tiene hijos jóvenes, la respuesta es bastante fácil. Cuando uno tiene 75 u 80 y una buena calidad de vida o no una buena calidad de vida, la respuesta empieza a ser bastante más confusa, ¿de acuerdo? Entonces, esto es uno de los problemas a los que nos asociamos a la oncogeriatría. Y luego, ¿qué tratamiento podemos utilizar? El estándar
una terapia a medida o simplemente cuidados de apoyo. Bueno, abundaré sobre estos conceptos, ¿vale? Un elemento clave aquí es identificar, objetivar de alguna manera esa vulnerabilidad que decíamos. Si alguien a los 75 es de esos que parece más bien que tiene 65 o de los que parece más bien que tiene 90, ¿de acuerdo? Esto que todos hacemos a ojo de buen cubero y es la situación más frecuente, hay que intentar objetivarlo, porque si no es muy difícil estandarizar los tratamientos, ayudar al profesional a saber qué es lo que tiene que hacer, ¿de acuerdo? Esto es un resumen de las herramientas que tenemos hoy en día para ayudarnos a identificar la vulnerabilidad. El cuestionario G8 es un cuestionario que inventaron precisamente en el Institut Bergonié en Burdeos, ¿de acuerdo? Son 8 preguntas muy sencillas que te permiten identificar sobre todo a pacientes muy frágiles, muy frágiles. No es muy bueno para identificar pacientes en estados intermedios de fragilidad, pero te ayuda a identificar pacientes frágiles. Esto lo pasas en 2 minutos en la consulta, ¿de acuerdo? Es bastante sencillo. Evidentemente, tenemos la posibilidad de hacer una valoración geriátrica global. Aquí pone un par de datos, mini dataset CGA, aquí viene de inglés de Comprehensive Geriatric Assessment, de valoración geriátrica integral, ¿de acuerdo? Que es una valoración que puede durar horas con un médico geriatra. Un médico geriatra. Esto es mucho más complejo de implementar. Si todos nuestros pacientes necesitan esto, tenemos un problema, porque no tenemos los medios para hacerlo, ¿vale? ¿Qué es lo que solemos hacer? Bueno, en la práctica habitual solemos valorar el estado de rendimiento, si tiene pérdida de peso, haces una evaluación social, parámetros biológicos y lo más frecuente es el sentimiento personal. O sea, normalmente cuando presentamos un caso en una unidad y discutimos un caso de una persona mayor con cáncer, decimos, tiene 75 pero está muy bien, o tiene 80 y no los lleva nada bien. Y eso, bueno, ¿qué es? Ojo de buen cubero, que es la situación más frecuente, ¿de acuerdo? Y no es frivolidad, es lo que utilizamos, pero no es suficiente. Un tema radicalmente importante es el manejo de la vulnerabilidad. Si alguien tiene un cáncer y está mal, una de las primeras cosas que tienes que saber es si está mal por el cáncer o porque ya está mal previamente, porque tiene una vulnerabilidad generada por el envejecimiento en sí mismo. Y lo más importante, ¿qué expectativas tiene una persona con cáncer a los 75, 70, 80 años? ¿Qué expectativas tiene? ¿De acuerdo? Porque una cosa es lo que pedimos nosotros, pero obviamente... Mira, si preguntáis, esto es la experiencia filosofía parda, si preguntáis normalmente a una persona mayor, cuando digo mayor a 75 años, con una enfermedad, sea la que sea, pero el cáncer no es una excepción, le preguntas... ¿cuál es su preocupación mayor ante el diagnóstico? Os sorprendéis que la mayor parte de las personas lo primero que dicen es no molestar, no quiero molestar, no quiero generar carga a mi familia. En general, el género humano somos bastante buena gente en general. De verdad, uno se reconcilia bastante con el género humano, porque dices tú, no, quiero curarme, quiero estar guapa, no. La mayor parte de las personas lo que quieren es no molestar a su familia, molestar lo menos posible. Y esto es muy importante, porque es lo que decía antes, aquella toxicidad a la que estás dispuesto a los 30 años con tal de sobrevivir y de seguir y de poder cuidar a tus hijos, no tiene nada que ver con, si el tratamiento es mejor, pero me hace venir todas las semanas, prefiero que me ponga uno de venir cada 3 meses, aunque sea un poco peor. Es así, es así. Porque no quiero molestar. Luego, por supuesto, detrás vienen los gisos diciendo, ama, cállate, no digas tonterías, vamos a hacer, por supuesto, porque la conversación no es solamente con el paciente, también la familia, ¿no? Y aquí tenemos uno de los retos que no eres consciente hasta que estás en el ámbito de la medicina. Nosotros practicamos hoy en día lo que se llama medicina basada en la evidencia, que quiere decir los ensayos clínicos, bueno, pues no hay. Para estos pacientes no hay. Los ensayos clínicos, ahora no voy a hacer una digresión sobre cómo son los ensayos clínicos, pero en su mayor parte, sobre todo hasta fechas recientes, la mayor parte de los ensayos clínicos no admitían pacientes de más de 70 años. Ya está. Con lo cual no tenemos evidencia. No sabemos cuál es el efecto de determinados tratamientos en la gente con más edad. No lo sabemos. Y esto es un gran problema. Porque además son ensayos clínicos que no puedes repetir. El hacer un ensayo clínico exige un esfuerzo organizativo, económico y demás muy importante en muchos casos. Y no puedes andar repitiendo esos ensayos sistemáticamente. Con lo cual no tenemos la evidencia, no sabemos cuál es la mejor manera de tratar A. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué podemos hacer ante una persona con cáncer? Reducir las dosis, modificar, hacer tratamientos alternativos, medicamentos no estándar, cuidados de apoyo. Bueno,
hacer un manejo de las actuales deficiencias. Bueno, como conclusión de esta situación, de este background, digamos, de este escenario, ¿qué tenemos? Tenemos herramientas para identificar la vulnerabilidad ante la situación de oncogeriatría, de pacientes mayores con cáncer. Como estos que os he explicado, tenemos o tendremos estrategias de rehabilitación particular en pacientes particulares, ¿de acuerdo? Pero ya empezamos a necesitar ensayos clínicos bien diseñados. Y sobre todo, ¿qué necesitamos? Necesitamos muchas cosas, aquí he puesto solo algunas. Necesitamos biomarcadores simples, que debería de haberlos. La ciencia de decir, oye, hacer un análisis para saber si es frágil o no es frágil, si va a aguantar o no la quimio, si va a aguantar o no la cirugía. Dímelo, ¿no? Pero no tenemos biomarcadores que nos digan estos. Y necesitamos entender mejor la biología del envejecimiento, ¿vale? ¿De acuerdo? Hay una relación muy importante, es decir, bueno, los cánceres de la gente mayor son menos agresivos. Mentira. A veces sí, a veces no. No lo sabemos bien, ¿de acuerdo? Estos son un poco leyendas urbanas que hay por ahí. No es así. En algunos casos sí, en otros casos no. Hay una enorme falta de conocimiento a este respecto. Entonces, este proyecto, ¿a qué va? El proyecto Onconaen, con todas estas entidades, se centra en 3 aspectos, ¿de acuerdo? Básicamente es un proyecto de cooperación, tampoco hay mucho dinero, no os vais a pensar, nos han dado un poco de dinero para que nos organicemos. ¿Qué dices tú? ¿Eso lo podéis hacer sin dinero? Pues ya ves, parece que no. Parece que necesitas dinero también para esto. Que alguien te diga, toma, te doy unos miles de euros para que te organices un poquitín, ¿vale? Entre los que tienes alrededor. ¿Quiénes tenemos alrededor? Pues los navarros, los franceses y nosotros. Estamos alrededor y tenemos un ámbito geográfico plausible, digamos. Entonces, ¿cuáles son las 3 acciones básicas? Una, la profundización en acciones interclustering, se refieren a los clústeres de empresas biotecnológicas o biomédicas en el ámbito de la biomedicina, biotecnología, a ambos lados de la frontera, ¿de acuerdo? Y la segunda cosa importante, la acción importante, es la cooperación territorial de los entes sanitarios en el área de oncogeriatría, ¿de acuerdo? ¿Quiénes somos estos entes? Pues el Hospital de Navarra, el Instituto Bergoní de Burdeos, y Hospital Donostia, Biodonostia y Oncológico A, ¿de acuerdo? Los donostiarras, los de Pamplona y los Burdeos, ¿de acuerdo? Que somos los centros de referencia de las respectivas áreas y nos hemos organizado para que, básicamente, el objetivo es colaborar entre centros, me refiero al objetivo 2 también, centros de asistencia oncológica de los 3 territorios para crear conocimiento y oportunidades de I+D. Porque he dicho que tenemos necesidades a las que tienen que responder empresas del ámbito biomédico, biotecnológico. Bueno, pues estas empresas, ¿qué nos van a demandar? Hombre, si yo tengo que generar nuevos biomarcadores, dame series de pacientes con analíticas, dame series de pacientes con evolución conocida para que yo pueda desarrollar mis nuevos biomarcadores. Para eso, ¿qué necesitamos? Tener biobancos, tener series de pacientes, ver cómo las hemos tratado, compartir conocimiento. Y eso, por más que nos resulte paradójico, no es algo obvio a día de hoy todavía, ¿vale? ¿Esto para qué? Para conducir a una asistencia óptima y a oportunidades de desarrollo industrial. Bueno, los resultados esperados, el proyecto Onconaen dura 1 año y algo, estamos a mitades, digamos, a mitad de año, ¿de acuerdo? Con lo cual no vengo a presentar los resultados, vamos haciendo cosas, pero lo que esperamos es tener protocolos clínicos compartidos, ¿de acuerdo? Que nos pongamos de acuerdo en cómo tratamos a los pacientes con cáncer en la edad geriátrica, ¿de acuerdo? Tener datos de pacientes en formatos homogéneos y explotables, que como bien sabéis los que trabajáis con hospitales en general es como un dolor de corazón, porque no puedes tener datos, ¿de acuerdo? Tener biobancos compartidos de tejidos Este es el sustrato para el desarrollo de biomarcadores, de herramientas de estratificaciones, de clasificación en poblaciones de pacientes, quién es más frágil, quién es menos frágil, para poder desarrollar herramientas de seguimiento adaptado, de telemonitorización, ¿de acuerdo? De captura de resultados en salud. Hemos pasado de ese paradigma que os decía de medicina basada en evidencia a el de medicina basada en valor. Medicina basada en valor se define como resultados partido costo. ¿Vale? Es una ecuación, resultados partido costo. La medicina hoy en día no está basada tanto en la evidencia generada de los ensayos, sino en qué resultados obtenemos entre lo que nos cuesta, ¿de acuerdo? Para eso lo más difícil no es medir lo que nos cuesta, que también es difícil, lo más difícil es medir los resultados. Los resultados no es cuánta gente vive, no. Igual es cuánta gente está satisfecha con el resultado de la asistencia que se le ha dispensado, ¿de acuerdo? Bueno, pues herramientas de captura de estos resultados en salud, ¿de acuerdo? Esperamos tener un catálogo de capacidades en nuestra área científico-técnicas para dar respuesta a estas necesidades y un plan de acción para impulso de las prioridades regionales, qué es lo que tenemos que pedir que impulsen a nivel de desarrollo científico-tecnológico en esta era, ¿de acuerdo? Bueno, lo que hemos hecho hasta ahora, ya nos hemos puesto los hospitales, estamos trabajando ya hace medio año en identificar cuáles son nuestras diferencias en los protocolos, que las hay, ¿de acuerdo? Tenemos capacidades distintas.
Los navarros, por ejemplo, tienen una geriatría muy potente, pero la tienen desconectada de la oncología. Los franceses, como tienen un plan nacional, como ahí todos son planes nacionales, plan nacional y tienen dinero, pues tienen en todas partes oncogeriatras y enfermeras de oncogeriatría, pero no tienen nada recogido de manera electrónica, por ejemplo, fíjate tú. Nosotros tenemos un desarrollo electrónico mucho más potente de la historia clínica de los pacientes, pero tenemos menos de las otras dos cosas. Entonces, bueno, todos tenemos algo. Todos tenemos algo, ¿vale? Todos tenemos cosas buenas, eso es lo bueno. Nadie queda muy mal en la foto, pero todos tenemos algo en lo que mejorar, ¿de acuerdo? Y hemos hecho ya una propuesta de homogeneización asistencial, de qué es lo que tendríamos que hacer en común, no para que en todas partes haga lo mismo, que esto es imposible, vamos a ponernos de acuerdo con los franceses para esto, no, pero al menos para qué datos deberíamos de recoger, y ya está, esto es el proyecto, ¿de acuerdo? Suri.